Mucha gente no entiende las razones por las que algunos entendemos que Leonel Fernández volverá a ser presidente de la República Dominicana en el año 2028. Algunos me han consultado y me han preguntado que explique cuáles son esas razones. Me lo han consultado de manera privada y yo quiero hacerlo de manera pública para ustedes, para mis seguidores y sus relacionados, los cuales les exhorto a que le envíen estas opiniones y al mismo tiempo que si les gusta, pues denle like y suscríbase a este canal, que nosotros vamos a intentar desde ahora en adelante darle más respuesta a las interrogantes que nos hagan de manera pública como privada, y lo vamos a hacer por este canal, que lo vamos a mantener activo, como dije antes, de esa forma. Miren, Leonel Fernández para mí será presidente por diferentes razones. Primero, es el político dominicano de mayor trascendencia, y esa trascendencia no es porque ha gobernado solamente 12 años. Leonel está con esos 12 años de gobierno siendo parte de un selecto grupo de presidentes dominicanos que han gobernado 3 periodos o más. Él es miembro de ese selecto grupo y fue la razón por la que Danilo Medina intentó entrar también en ese conglomerado, pero no pudo hacerlo, intentando hacer una reforma constitucional consecutiva, que no fue posible. Bueno, esa reelección consecutiva, esa segunda reelección fue impedida por Leonel Fernández por su rescate. Ustedes recordarán esa gesta que el presidente Fernández realizó moviendo al pueblo dominicano en contra de la reforma constitucional que aquel gobierno 2016-2020, gobierno constitucional, intentó hacer. Pero Leonel Fernández, con anterioridad a eso, no solamente es el político que lleva al PLD por primera vez al gobierno en el año 96, habiendo sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch en las elecciones de 2004, cuando se produjo precisamente el tranque postelectoral, aquella crisis postelectoral entre Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Ya ustedes saben lo que pasó. Se inauguraron la segunda vuelta con esa reforma constitucional, se inauguraron también los colegios cerrados abiertos, se inauguraron también el 50+1, que automáticamente es lo que ordena la segunda vuelta, entre otras cosas. Leonel Fernández ganó aquellas elecciones porque Peña Gómez se negó a un 2-2 con Balaguer. Pero yéndonos ya más adelante, Leonel Fernández pierde no él las elecciones, sino su partido, porque él se negó a ser candidato consecutivo con una reelección que le propuso el doctor Joaquín Balaguer y el presidente del Senado de entonces, ambos fallecidos, también el hacendado Amable Aristis Castro, con aquella famosa frase de póngase los pantalones y modificamos la Constitución, que luego lo condicionó a ofrecer una disculpa al jefe del Estado, porque evidentemente fue una grosería. Pero ese hecho marcó a Leonel Fernández como un estadista y un hombre de grandes convicciones democráticas, porque en ese mismo periodo, en la región del Caribe, en la región centroamericana y suramericana, en toda Latinoamérica, se estaban dando fenómenos políticos interesantes. Ustedes recordarán que gobernaba en Perú Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta Keiko Fujimori de Perú. Alberto Fujimori había dado un golpe al Congreso, eliminando el Congreso porque no lo dejaba trabajar. Pero en Ecuador también gobernaba Abdalá Bucaram, quien fue por el contrario destituido por el Congreso de su país por incapacidad mental, no moral, incapacidad mental. Lo acusaron de prácticamente ser un loco, que debimos nosotros haber hecho lo mismo posteriormente con Hipólito Mejía en el 2004, durante el periodo 2002-2004, pero nuestra Constitución no permite ese tipo de interrupción de gobiernos constitucionales. Pero es Leonel Fernández quien, una vez perdidas esas elecciones por el Danilo Medina como candidato presidencial de su partido, del PLD de entonces, Leonel le entrega a Hipólito Mejía, y es Hipólito Mejía quien tiene que regresarle otra vez a Leonel Fernández el poder. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué no aspiró Danilo Medina nuevamente como candidato presidencial en esas primarias donde Leonel se enfrentó a Jaime David Fernández y lo derrotó casi con un 90%?
No lo hizo porque fue precisamente Danilo Medina quien, conociendo su incapacidad para crecer tanto dentro como fuera electoralmente, como fuera del partido, le pide a Leonel que enfrenten ellos dos a Jaime y al gobierno de Hipólito Mejía para retornar al poder, y que él se iba a poner como ministro de la presidencia nuevamente, y que si en las elecciones del 2006, las elecciones municipales de medio término, municipales y congresuales del año 2006, ya en una primera mitad del segundo gobierno de Leonel Fernández, el PLD arrasa, como ocurrió, entonces Danilo entendía que Leonel podía renunciar a su reelección constitucional, que avalada por la Constitución que Hipólito precisamente le habilitó, para que lo apoye a él, para él incómodo, porque Danilo no tenía manera de venderse. Danilo fue hasta entonces, hasta antes de ser presidente, el político más difícil electoralmente de vender. Bueno, pues así fue. Pues por vía de consecuencia, ya ustedes saben que Leonel tuvo que recibir el testigo de Hipólito Mejía. Eso es un hecho único en la historia democrática de la República Dominicana, que un presidente reciba la banda presidencial del mismo a quien se la quitó. Algunos dirán, bueno, pero Joaquín Balaguer la recibió del PRD, pero Balaguer se la entregó a Guzmán y la recibió de Jorge Blanco. ¿Comprende? Fue un caso diferente. Y Jorge Blanco la recibió de Jacobo, no ni siquiera del mismo Antonio Guzmán Fernández. En conclusión, y siguiendo con la secuencia de acontecimientos que llevan a demostrar por qué Leonel Fernández es un hecho consumado ya para el 2028 como presidente de la República. Leonel Fernández, una vez pasa la reelección del 2008, sucede que el expresidente Danilo Medina, que en ese entonces era ministro de la presidencia, renuncia para desafiarlo desde afuera, pero dentro de su propio partido, perdiendo las elecciones 28 a 82. Pero esa derrota de Danilo Medina fue más bien en lo personal, porque Danilo se sintió que lo venció el Estado, pero él lo tomó a lo personal, desconociendo que el Estado no agradece ni igual de rencor. Pues Danilo durante el 2010 al 2007 al 2010, prácticamente al 2011, no asistió jamás a una reunión del comité político y abandonó su cargo en el gobierno. Bueno, pues Danilo regresa al gobierno el año 2012, aupado por Leonel Fernández. Leonel Fernández incluso frustrando las aspiraciones legítimas de la que entonces era su esposa, doña Margarita Cedeño de Fernández, ahora sin Fernández, precisamente porque formó parte del danilismo que luego intentó hundir la figura del expresidente Fernández. Margarita fue encantada por el entorno de Danilo Medina sobre la base de que si Leonel le impidió a ella ser candidata en el año 2011 para dejarlo pasar a ellos, podía volverlo a hacer en el 16 y luego en el 20. Y Margarita se dio su condición de esposa, su lealtad a un presidente y a una persona que la hizo importante, porque él fue también que la colocó Leonel Fernández como vicepresidenta de Danilo Medina. Óiganme bien este dato: el rencor que tiene el doctor Francisco Domínguez Brito con Félix Bautista es porque ya para el año 2011 el hombre fuerte en el Palacio y aún estaba en el Congreso ya era Félix Bautista, y Domínguez Brito hizo lobby para que el leonelismo lo impusiera a él como candidato presidencial de Danilo Medina, y no fue así. El trabajo se hizo para Margarita, y Margarita luego dice que ella llegó al gobierno, que llegó al partido porque Danilo Medina la introdujo, algo totalmente lamentable. Bueno, pues pasemos página. Llega el 2014, el Quirinazo. Eso fue organizado directamente por Palacio, ya todo el mundo sabe quiénes fueron los principales ideólogos, empezando por el jefe del Estado y otros funcionarios en ese mismo orden, bajando hacia abajo. Todos sabemos quiénes fueron. Solamente un político y un liderazgo como el de Leonel Fernández es capaz de sobrevivir a un acontecimiento como el Quirinazo, vinculándolo al traficante más trascendental que ha tenido la historia de la República Dominicana, el narcotraficante Ernesto Paulino Castillo, que pagó su pena en los Estados Unidos y fue fichado para ir a frustrar las aspiraciones de Leonel Fernández para volver en el 16. Danilo pudo haber consensuado esa reelección porque estaba habilitada, bueno, no estaba habilitada, pero él quería una reforma. Esa reforma se pudo haber conseguido sin tener que emancipar el nombre y la honorabilidad de su compañero de partido de 40 años y el hombre que era, según la Constitución,
el segundo hombre de la Constitución, porque era el esposo de la vicepresidenta. Pero destruyó esa familia, intentó destruir el proyecto político de Leonel y no lo pudo conseguir. Pero ya luego, para el 2019, vuelve Danilo Medina con su afán de quererse reelegir para entrar en ese conglomerado que le dije antes, al inicio de este pequeño corto, que ya lleva 10 minutos, lo vamos a concluir en 3 o 4, para no hacerlo muy largo, máximo 15. De lo que son 5 presidentes que han dirigido de 3 a 5 periodos en la República Dominicana. Pues Leonel Fernández se tuvo que enfrentar al gobierno, no logró con su grupo parlamentario que el gobierno pudiera modificar la Constitución, y Danilo entonces ordenó a todo su gobierno que puedan aspirar para que lo sustituyan a él, para evitar el regreso de Leonel. Sin embargo, a todo ello lo burló, incluyendo al presidente del Senado de entonces, a su amigo de toda la vida, al hermano de su asistente personal, Carlito Pared, y de su director del DNI de inteligencia de su gobierno, a su amigo de siempre, el doctor Reinaldo Párez Pérez, quien hoy lleva el nombre, la Casa Nacional, tras su sentido fallecimiento. Lamentablemente se quitó la vida por circunstancias muy lamentables, sobre todo por el cáncer que padecía y el sufrimiento y la depresión que lo tenía sumido. Pues Danilo Medina después de eso traicionó a Amarante Baré, a quien ya lo sacó del PLD, a Domínguez Brito, a Andrés Navarro y a una constelación de estrellas de ese partido, quienes se estaban disputando el apoyo del presidente para enfrentar a Leonel internamente dentro del partido. Pero ¿qué sucede? Que ahí fue cuando Danilo sacó del conejo, sacó del sombrero el conejo o de la chistera del penco de Gonzalo Castillo, que nunca pensó que podía ser candidato. Gonzalo ha demostrado una capacidad de gerencia excelente en una posición técnica como el Ministerio de Obras Públicas, pero Gonzalo carece de lo más mínimo razonamiento y capacidad para ser un jefe de Estado que según la Constitución pueda dirigir la política exterior de un país. Son cosas distintas. Nadie le puede restar a Gonzalo herencia y capacidad. Y para mí fue quizá el mejor secretario de Obras Públicas que ha tenido el país, porque o uno de ellos, porque se creó una burbuja de que él fue el mejor. Vieron otros que fueron mejores, pero él está entre los mejores. Pero de ahí a ser un presidente de la República es otra cosa. Y usted se preguntará, ¿pero por qué lo eligió Danilo? Danilo lo eligió simplemente porque a Danilo no le interesan los hombres y mujeres en su entorno que tengan ideas propias, que piensen y que puedan constituir para él una amenaza. Y es la razón por la que ahora ha vuelto a traer a Gonzalo .2 para impedir que Francisco Javier García vuelva al poder. En conclusión, Leonel Fernández se vio obligado a renunciar del partido por aquel fraude que se hizo en el 2019 con apoyo de la Junta Central Electoral dirigida por Danilo a través de Castaño Guzmán. ¿Y qué pasó? Que Leonel Fernández fundó su partido, vino el COVID, hubo un partido nuevo, participó, por vía de consecuencia subió a Luis Abinader al poder, y ahora, en el 2028, yo tengo la percepción de que el pueblo dominicano, en la forma como el PRM va a dejar el país, aparte de que el presidente de la República mantenga una alta valoración, que eso siempre pasa, porque en los países como los nuestros, los presidentes tienen una doble función de jefe de Estado y al mismo tiempo de presidente y como jefe de Estado de presidente de la República. Pero como presidente de la República son los jefes de la administración pública. Entonces mucha gente puede desligar ambas figuras y ver al jefe del Estado como una víctima de su propio gobierno. Y es lo que está pasando con Luis. Luis mantiene una alta popularidad porque es un presidente que tiene una buena imagen, aparentemente no es corrupto, o no lo es directamente, tiene buenas intenciones, pero no tiene gerencia. Improvisa y le falta eso que se llama previsión. En vía de consecuencia, de la forma como el PRM va a quedar, el país no le quedará de otra que tirar de la experiencia, de la capacidad de un hombre que sabe gobernar, que es un camino conocido, por lo tanto es un camino sin peligro. Esa es la opinión que yo te puedo dar, que le puedo dar a todos ustedes, de por qué yo entiendo que Leonel Fernández volverá a ser presidente en el año 2028. Para todos, un abrazo muy fuerte. He dicho.